Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal digital de la República. Vamos a comenzar de frente con nuestra invitada de lujo de este mediodía, la doctora María Elena Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y éxitos en tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema es el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. O sea, hasta el día de hoy está aferrado a su cargo Tomás Aladino Gálvez, pero un juez ha ordenado la reposición de Delia Espinosa, que fue sacada por la Junta Nacional de Justicia. Para ir en orden, Sí. ¿qué pasó con Delia Espinosa? Porque ella era la fiscal de la Nación y de pronto dejó de serlo. ¿Por qué? A ver, para ponernos en escena, resulta increíble que la autoridad máxima en el gobierno del Ministerio Público, que es el fiscal de la Nación, termine siendo una persona investigada por temas delictivos. Y en el caso de la fiscal Patricia Benavides, ella estaba comprendida en unas investigaciones como parte de una organización criminal, e incluso uno de sus secretarios, Villanueva, creo, si no me acuerdo, Jaime Villanueva comenzó a dar información sobre cómo operaba todos estos tentáculos. Se habló incluso canje de votos en el Congreso para obtener beneficios en las votaciones. Y además también que utilizó su posición para cambiar a una fiscal, la fiscal Betsabe Revilla, que venía siendo, o sea, era una persona... Además del plagio. Además del plagio. Que ya ponía en cuestión el cargo mismo, digamos, obtenido de manera trucha, ¿no? Exactamente. Entonces estamos viendo que era una persona que tenía muchos cuestionamientos en el ejercicio de su cargo. ¿Y qué hizo la Junta Nacional de Justicia? Como hace para cualquier juez o fiscal que tenga cuestionamientos en su labor, sencillamente la retiró del cargo, la destituyó, la sacó, ¿no? Y con toda razón. Y con toda razón. Y con todas las evidencias y con toda la documentación. Con un proceso ultra rápido que existía ahí y que luego ese caso se llevó al tribunal y el tribunal dijo que ese proceso no podía ser y al final declaró su nulidad y ordenó que regrese. Y al final regresó Benavides por mandato del Tribunal Constitucional, al igual que han regresado otros más, como por ejemplo Aladino Gálvez. Muy bien. Un Tribunal Constitucional que está manejado por el fujimorismo. Pero que al final quienes regresan no son personas que no tengan cuestionamientos, más bien son personas que han salido por cuestionamientos delictivos. Ese es el escena. Entonces, ¿qué hace la Junta Nacional? La Junta Nacional, que se encargó de sacarlo por todos estos cuestionamientos, de la noche a la mañana... Que también, paréntesis, está controlada por el fujimorismo y sus anexos. Claro, y también conformada con personas que yo siempre voy a reprochar la calidad del presidente Ríos Patio, que es un agresor de mujeres, pero bueno, ya eso lo dejo a un lado. Regresando a la historia, ¿qué hacen estos 7 integrantes de la Junta Nacional? No, por lo menos 6 de ellos. De la noche a la mañana deciden cambiar la orden de destitución y ya no destituirla, echarse atrás y decir, declaramos la nulidad de oficio sin que nadie nos pida de la resolución administrativa que decidimos votarla a Benavides, en pocas palabras. Nadie le pidió, o sea, reflexionaron y decidieron sacarlo. La ley de procedimientos administrativos da esa opción. La respuesta es que sí. La ley de procedimientos administrativos dice que se puede de oficio, sin que nadie le pida, el funcionario, cuando hay un colegiado es por varios miembros, arrepentirse y cambiar de opinión. Pero le pone una condición: tiene que ser ese arrepentimiento unánime por todos los miembros de ese colegiado. Si el colegiado tiene 7, los 7 tienen que expresar su arrepentimiento por unanimidad. Entonces, como los 7 no estaban de acuerdo, solamente 6, y uno quería mantener la posición de la destitución, que era el funcionario Tábara, Francisco Tábara. Entonces, los 6 se reúnen y acuerdan reponer a Benavides, ¿no? Reponer a Benavides y se olvidan del otro miembro, del 7º, de y Tábara. sacan de Tábara y sacan su resolución
con seis integrantes, ordenando el regreso de Benavides. Primera situación, ilegal. Es una resolución o un mandato de reposición que no cumple la exigencia de la ley de los 7 votos. Y aún más, varios casos se han dado así y han llegado al Tribunal Constitucional, y el tribunal ha dicho y ha reafirmado: cuando se busca la nulidad de oficio o el arrepentimiento de oficio sobre lo que se ha decidido, nadie puede abstenerse, nadie puede excusarse, los 7 o los que tengan tienen que votar, ¿no? O sea, que la intervención unánime es un mandato no solo de la ley, sino inclusive ratificada por el propio Tribunal Constitucional. No han procedido así en el caso de Patricia Benavides. Le han repuesto 6 integrantes y no los 7. Segunda situación, y todavía lo más grave, además de ello, es que es inconstitucional. ¿Por qué digo que es inconstitucional? Al margen de ser ilegal. Inconstitucional porque vulnera un artículo de la Constitución que dice que quien designa al cargo de fiscal de la nación son sus pares, la Junta de Fiscales. Me dejo entender. Cada institución tiene un representante. Por decir, el Congreso tiene su representante, que es el presidente del Congreso. Fernando Rospiglio. Ya. ¿Quién elige al presidente del Congreso? Sus pares, los otros congresistas, para que represente al Congreso. En el Poder Judicial, la representante del Poder Judicial, ahorita no me acuerdo el nombre. Tampoco. Ya, ¿quién elige? Los miembros de la Corte Suprema, los jueces de la Corte Suprema. Muy bien. Sus pares. Sus pares. Y en el caso del Ministerio Público, ¿quién elige? Al fiscal de la Nación. Sus pares, que son la Junta Nacional de Fiscales. Los fiscales supremos. Los fiscales supremos que hacen una junta, ellos eligen a su representante. Y eso está textualmente en la Constitución, para que no quede dudas. Pueden agarrar el artículo 158 y dice: el Ministerio Público es autónomo y el fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, por sus pares. Ya, pero quien viene acá a enrarecer todo el ambiente es la Junta Nacional de Justicia. Claro, ¿qué pinta? ¿Qué rol cumple? ¿Por qué? Porque la Junta ordenó que no solo regrese Benavides como fiscal suprema, contrariando la votación, sino que además dice que dijo que lo ubiquen como fiscal de la nación, contrariando lo que dice textualmente la Constitución, que quien decide quién es fiscal de la nación son los propios pares. Entonces ahí hay un segundo cuestionamiento inconstitucional. Y un tercer cuestionamiento es que todos los actos que se hagan siempre tiene que haber un fedatario que dé fe que ese ha sido el sentido de la votación, que ese ha sido el sentido del debate. Ningún juez, y para que todos sepan, no es suficiente que exista una sentencia con la firma de un juez para que tenga efecto, sino que la sentencia tiene que estar rubricada al costado por el secretario, que da fe que ese acto se ha realizado, y ese es su voto y esa es su firma del juez. En igual manera, en una decisión colegiada, sea del número de integrantes, ¿no? Siempre va a haber una secretaria que da fe cuál es la votación de cada miembro de este colegiado. Y eso no se ha dado ahí en el caso de la reposición de Benavides. Estamos ante una decisión... O sea, todo raro, todo mal en el caso de Benavides. Y como también señaló en una investigación que el caso Hildebrand, que la verdad nunca hubo un debate y no está agendado. Si uno revisa ahí, no está agendado los debates, no hay un video que diga cuál ha sido la razón y si el debate es que se ha expuesto para ello. Conforme señala, dice que las firmas lo han sacado de manera informal, según la información, uno en los pasadizos. Bueno, la cosa es que no hay un antecedente que corrobore que ese ha sido el debate y esa ha sido la votación a la que se ha sometido. Entonces, para resumir, estamos ante un acto ilegal, inconstitucional y inexistente, porque no existe la resolución ni los antecedentes que den. Esa famosa construcción que yo en algún momento le he dicho que es un Frankenstein jurídico que han creado, sí, ¿no? Llevan a la fiscal de la nación para decirle: cumpla, ejecuta, regresa Benavides al cargo, no de fiscal suprema, sino de fiscal de la nación. Entonces la misma fiscal que ocupa el cargo dice: bueno,
hay un principio que yo no me puedes pedir algo que yo no te pueda dar. No esté en mis competencias designar ley fiscal de la nación, sino le corresponde a la Junta. Yo no puedo cumplir este mandato. Y precisamente porque es inconstitucional, porque va contrario al texto de la Constitución. Y es ahí donde ella no cumple el mandato, porque es contrario a lo que le dice el mandato constitucional. Es que hay este tema de que ingresa Benavides con su portátil, luego Sí. a la presión, a la amenaza, al final ha terminado sentada Benavides. Y yo ratifico, esa designación de Benavides es inconstitucional, es ilegal, es ineficaz. Yo no sé cómo esta señora está sentada ahí y cómo se ha dado eficacia jurídica a actos que son abiertamente contrarios al derecho. Esa es la situación más aberrante jurídicamente que existe en nuestro país. O sea, que esté sentada en la Junta Nacional de Fiscales, de Fiscales Supremos. Que esté sentada como fiscal suprema una persona que su regreso ha sido construida con una decisión ilegal porque no hay los 7 votos, O sea, solamente su 6. situación es espúrea. Exactamente. Con 6 votos, ¿dónde está el 7º voto? ¿Dónde está el voto de Tábara? ¿Sabes dónde está? Porque como Tábara dijo que no estaba de acuerdo y la ley dice que se requiere unanimidad, entonces a él lo han excluido, él no entra en la resolución. Entonces, vuelvo a decir, me reafirmaré hasta mis últimos días. Esa señora Benavides está sentada en un cargo bajo una resolución que es ilegal, inconstitucional e ineficaz porque físicamente no existe ni el mandato ni los antecedentes que den origen a ello. Y eso tal vez en este momento no puedan investigarlo porque todo está en control. Pero yo abrigo la esperanza que cambie esta situación, porque nada es permanente en la vida, ni la misma vida, sí. algún día cambien y se logre demostrar la situación irregular en la que está ejerciendo ese cargo. Y que también hay una investigación sobre el tema del plagio. También Porque, a ver, plagio, o sea, si organización ella ha llegado criminal. a ser fiscal en la nación plagiando. O sea, Ahora no bien, debería estar, digamos, no debería ni siquiera ser fiscal. ahora bien, frente a esa situación irregular, lo que hace la fiscal Delia Espinosa, lo que hace ella es recurrir al sistema judicial. Felizmente en nuestro país tenemos todavía un sistema judicial, los jueces, que son los que controlan el comportamiento, los excesos o la arbitrariedad. Todavía a medias Todavía. ya vamos a llegar ahí. Sí. Ya, Delia Espinosa Delia Espinosa, estuvo y ahora ya no está. exactamente. ¿Qué pasó? Ella recurre a la Junta Nacional de Justicia, estos funcionarios administrativos que se encargan de seleccionar y mantener a los jueces y fiscales, le abren un proceso disciplinario porque no acató rápidamente esta resolución inconstitucional. Todavía se atreven a abrirle un proceso disciplinario y de manera célere le suspenden en el cargo mientras avanzan la investigación del proceso irregular, ¿no? Entonces ella es separada, suspendida de su cargo, porque le han abierto un proceso disciplinario por no acatar diligentemente, rápidamente, esa resolución abiertamente inconstitucional. Entonces ella, ¿qué es lo que hace? Como cualquier ciudadano, va a tocar las puertas del Poder Judicial y inicia un proceso de amparo por afectación a sus derechos. Muy bien, a sus derechos fundamentales, el derecho al trabajo y una serie de argumentos que coloca. Al final el juez o en todo proceso constitucional. Claro, otro pequeño Sí. paréntesis. Estamos hablando de instituciones que han sido tomadas, cooptadas por organizaciones mafiosonas que habitan en el Congreso de la República. El fujimorismo, la gente de Acuña, la gente de Luna, de Cerrón. ¿Por qué es incómoda Delia Espinosa para estos grupos? Para estas familias. Excelente pregunta. Lamentablemente en nuestro país ha sido tomada, siempre he dicho, por organizaciones criminales y cada día que pasa me reafirmo en esa idea. No son partidos políticos. Organizaciones criminales, criminalidad, la economía ilegal, fruto de la minería, fruto de las extorsiones, fruto de todo lo ilícito. Esa economía ilegal en algún momento tiene que... Son economías criminales. Claro. Entonces, para eso utilizan el Congreso para obtener leyes, como por ejemplo la ley de lavado de activos, desaparecida ya, ¿no? Para el tema de la minería ilegal. No, todas las denominadas leyes pro crimen. Exactamente. Todo ese paquete de leyes pro crimen hechas para beneficio de ellos. Entonces, ¿quién es el llamado a
a perseguir la responsabilidad por la comisión de los delitos, a hacer esas investigaciones, dirigir la investigación con la policía por mandato constitucional, es el Ministerio Público. Y de manera muy especial es la Fiscalía de la Nación, esa única cabeza que puede investigar y puede sancionar, y puede no sancionar, investigar y perseguir el delito de altos funcionarios, como por ejemplo los congresistas. Los congresistas son los que, salió la vez pasada una noticia, 90 congresistas de 130 tienen carpetas fiscales por los ilícitos que cometen. Entonces, una fiscal buena gente, exactamente, 90 de 130. ¿Y sabes quién lo dijo? Lo dijo el propio Aladino Tomás Gálvez en una de las comisiones del Congreso que fue, ¿no? 90 de 130. La criminalidad de las investigaciones de los congresistas tienen tanta preponderancia en la labor de la Fiscalía de la Nación. Y por eso es que fue el mismo Aladino Gálvez a decir, no, ¿cómo va a ser posible? Acá esto es un exceso. Eso fue pasado públicamente en los medios de comunicación. Yo escuché esa noticia, me parece increíble, tanto congresistas criminales, delincuentes que están en las investigaciones. Bueno, y un segundo tema es por qué la Fiscalía de la Nación es tan apetecible, no solo porque investiga a funcionarios de alto rango, entre ellos los congresistas u otros funcionarios de ese nivel, sino porque la Fiscalía de la Nación tiene en su mando toda la organización del sistema del Ministerio Público que se encarga de perseguir precisamente organizaciones criminales que no necesariamente son de altos funcionarios, y por eso se crean todas estas comisiones, como por ejemplo la comisión Lavallato u otras que están orientadas a la persecución del delito. La pregunta anterior. ¿Por qué es tan incómoda Delia Espinosa como fiscal de la Nación? Porque no tiene, primero, una asociación con personas vinculadas a las actividades delictivas. Su trabajo ha sido tan, diríamos, tan mordaz, tan lapidario contra las personas delincuenciales. Escuché una vez un congresista que dijo, es que no es muy amigable, no es muy amable. ¿Qué quieres tú entender por lo amigable o amigable? Es ir a negociar votos en el Congreso a cambio de que te cierro las investigaciones, a eso se refiere el tema. Claro, entonces, no es como Patricia Benavides. Exactamente, no es por ningún extremo comparable con Benavides, jamás, ¿no? Entonces, por eso es incómoda. Y en nuestro país son incómodas todos los funcionarios que no se asocien con el crimen. Yo me solidarizo con estas dos fiscales, la fiscal de Arequipa, no recuerdo su apellido, pero que han sido retirados por Aladino Gálvez, precisamente por hacer un trabajo, diríamos, bastante eficiente en cuanto a la investigación de los cuellos blancos, ¿no? Entonces, por eso, todo funcionario que realmente no es afín a los intereses ocultos que gobiernan ahora la criminalidad en nuestro país, sencillamente son retirados. Bueno, ahora, la cuestión es que Delia Espinosa ha apelado al Poder Judicial y ha habido un juez, el juez Torres Tazo, que ha emitido una resolución judicial para reponer en un máximo de 48 horas a Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Ese plazo se cumplió ayer. Eso no ha pasado. ¿Por qué? Yo no he leído textualmente el mandato del juez, pero sí me preocupa cómo viene él materializando la ejecución de su propia decisión. Yo le daría acá dos ideas o recordaría dos temas centrales al juez. Primero, que acá hay dos partes que están en esta discusión. Primero, la afectada, que es Delia Espinosa, que ha recurrido a pedir una tutela al Poder Judicial frente a ¿qué? A la labor de estos funcionarios administrativos que han emitido una resolución para suspenderle en tanto continúan con una investigación. Frente a ello, habría que esperar un largo camino, porque todavía hay que esperar una sentencia, una segunda sentencia, y posiblemente tal vez pueda llegar al Tribunal Constitucional. Esto es un camino de años. Pero en tanto, la afectación al derecho de la señora Delia Espinosa, que está suspendida por lo menos 6 meses, cada día sigue materializándose esa afectación. En el derecho existe una medida que se llama medida cautelar, ¿no? Que para evitar que se materialice y se genere ya irreparable el daño, no, se dicta para reponer los efectos
evitar los efectos perniciosos de ello. Muy bien. Entonces, el juez ha ordenado que se deje sin efecto la resolución de suspensión. Pero lo que me llama la atención es que le tiene que decir a los funcionarios administrativos de la Junta Nacional de Justicia que emitió Eso es lo raro. que ellos tengan que dejar sin efecto. Eso es lo raro. O sea, si el Poder Judicial emite una resolución, es para que se cumpla. Claro. No es para trasladarle la decisión a la Junta Nacional de Justicia, que es esta cosa extraña que aparece en la resolución del juez. Exactamente. Yo como juez, yo he sido juez 20 años. Sí. Y conozco al juez también. ¿Ah, sí? Claro, porque todos nos conocemos, somos de la Corte de Lima. ¿Y qué tal es? Prefiero no decir nada sobre él, para no enturbiar la discusión. Ya está bien. Pero lo único que sí, bueno, pero sé que no es un juez corrupto. Eso por lo menos sí lo tengo claro. Ya, te digo, si yo... Pero sí es un juez con experiencia. Este señor Torres Tasso. Es un juez con experiencia. Sí, me refiero, claro, está digamos, que muchos años. tiene trayectoria. Muchos años. Sabe que esa resolución es rara. Primero que frente al acto que yo estoy cuestionando, Sí. como juez, yo voy a suspender sus efectos. Yo suspendo los efectos del acto lesivo que estoy controlando. Y para suspender yo no le tengo que pedir a la Junta Nacional y a estos funcionarios administrativos No, pero además que hagan algo. es explícito que piden la reposición en 24 horas. Lo único que yo juez, estoy suspendiendo. ¿Y qué es lo que hago? Le voy a comunicar a estos funcionarios que su resolución que han dado suspendiendo a Adelia Espinosa, yo lo estoy suspendiendo porque estoy evitando una irreparabilidad frente a la prognosis que estoy viendo del derecho que se ha afectado. Eso es lo que yo le comunico. Y por cierto, como Aladino Gálvez está sentado ahí, está sentado, se ha aferrado, se ha puesto tris en el pantalón para pegarse a la silla. Pero está así, ¿por qué? Porque la Junta de Fiscales ha decidido colocarlo a él en ese cargo. La Junta de Fiscales, los 5 fiscales supremos, ha decidido designarlo a él transitoriamente. Claro, porque es un fiscal interino. Es un fiscal interino. Entonces, por eso te digo, ¿cuál sería la construcción en la ejecución de este mandato? Primero, comunico a la Junta Nacional que estoy suspendiendo los efectos de su decisión. Y segundo, le digo, señores miembros de la Fiscalía Suprema, Junta de Fiscales Supremos, ante mi decisión, ¿no?, de suspender, les comunico para qué, para que también suspenda los efectos de su decisión de haberle designado transitoriamente a Tomás Aladino Gálvez como fiscal interino. Es solamente comunicarles para que la Junta sencillamente diga, bueno, habiendo recibido el mandato del juez que está suspendiendo, déjese sin efecto la designación y reobre nuevamente la labor de Delia Espinosa. Están acatando y están cumpliendo un mandato judicial. Pero yo no sé por qué se entrampa en llamarle a que la Junta reponga. Eso jamás lo van a hacer la Junta. Y por eso es que para hablar de eficacia en las decisiones judiciales, los jueces tienen que construir cómo van a ejecutar su decisión, no entramparla como le está haciendo. En una nota de Hildebrand en sus 13 del día de hoy, el periodista Américo Zambrano da amplia cobertura al tema. Américo Zambrano es el mejor periodista de este semanario. Cuenta que lo que ha alegado la Junta Nacional de Justicia es que la resolución judicial de este juez Torres Tasso requería una aclaración, tal cual, y que el proceso disciplinario contra Delia Espinosa continúa en trámite. O sea, en la práctica ha decidido no ejecutar el fallo. Yo creo que el juez está dando vela en un entierro a quien no le corresponde. Acá nada tiene que ver la Junta en relación a ello. Yo, juez, tomo una decisión, comunico a las partes y se acabó la historia. ¿Por qué lo hace? No lo sé, tiene mucha experiencia y me parece que... No es un juez nuevo. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, está a tiempo, de repente vuelve a corregir, arreglar eso se puede hacer. Evidentemente, ¿no? Puede él ya verificar. Puede ya enmendar la forma como se está ejecutando su decisión. Pero yo no sé por qué tendría que comunicarle a la Junta. No, mejor dicho, exigirle que saque una resolución, que le reponga, tal. No, definitivamente. Esto es una medida cautelar que solamente va a suspender transitoriamente los efectos de la suspensión. Nada más. Ahora, según
en el Pasquín de la Caverna Expreso, uno de sus entrevistados estelares, estrellas, que les gustan, el señor Blume, que ha sido también presidente del Tribunal Constitucional, dice, Del Espinosa no debe volver a la Fiscalía de la Nación. No debe regresar, a pesar de la decisión de este juez Torres Tasso. ¿Y cuál es la justificación No la para entendí, que no la entendí porque he revise? leído la nota y la verdad que me he enrevesado. Lo único que sí sé es Para que ser honesto. lo único que sí sé que para los delincuentes no es muy grata un funcionario que sea correcto y que cumpla su trabajo correctamente, ¿no? Para los delincuentes. Los delincuentes prefieren pues funcionarios venales, funcionarios proclives a todo tipo de acuerdos, ¿no? Menos para quien quiere sí realizar su labor. Fuertes declaraciones de Marilena Ledesma. Ahora, ¿qué posibles escenarios quedan frente a esta situación que es una especie de limbo enrevesado, complejo? Hay un fiscal de la Nación interino aferrado al cargo, Tomás Aladino Gálvez. Hay una fiscal a la que se le está pidiendo que regrese al puesto de fiscal de la Nación. Entonces, ¿hay cabeza en el Ministerio Público o no? Precisamente lo que se busca o lo que buscan las personas que están sometidos a investigaciones delictivas es generar pues este desorden, caos, este anarquía. caos, esta anarquía. ¿A quién favorece toda esta anarquía? A los procesados, a los investigados, a los que están sometidos, porque en la medida que tengas desorden, caos y no exista una cabeza así No hay con una cabeza. firmeza, Ahorita, los grandes si yo le ganadores pregunto, son ¿quién es el ellos. fiscal de la Nación ahorita? ¿Quién es? Por mandato judicial sigue siendo la señora Delia Espinosa porque se ha suspendido esos efectos. Yo no sé por qué están complicando la ejecución, dándole ¿Y cómo definir participación. entonces qué cosa es Tomás Aladino Gálvez en este segundo? Bueno, pues siempre ha sido un fiscal encargado Ya. de la Fiscalía de la Nación, Ya. designado por sus pares, como señala la Constitución, por sus pares, ¿no? Ahora, Los y fiscales supremos. designado en un plazo. ¿Cuál es el plazo? Mientras dure la suspensión de Delia Espinosa. ¿Cuánto es el plazo de la suspensión? 6 meses. Ya creo que van por el tercer mes, ¿no? Entonces, él tiene una fecha de caducidad. 6 meses. Claro, pero esta resolución judicial debería cambiar las cosas. Exactamente. Pero no se está acatando esa resolución. Exactamente, la están complicando y Sí, la están dilatando, exacto. ¿no? Para que llegue luego a los 6 meses y se diga, lo sentimos, ya el tema se ha tornado irreparable, ¿no? Eso es lo que se está jugando. Yo insto para que el sistema judicial y sobre todo el juez revise nuevamente sus temas legales, cómo se ejecuta un mandato, ¿no? No necesariamente tiene que pedirle una resolución que de la Junta. Acá nada más toma la decisión y comunica. Acá yo no tengo nada que pedirle, ni que la Junta me saque una resolución, ni nada. Para eso existe el poder de los jueces. Los de la Ya, pero Junta, ¿qué son? Son meros funcionarios administrativos. O sea, los de la Junta, estos 7 personajes que están ahí, Sí. son funcionarios administrativos, que es diferente al poder de un juez y a la función jurisdiccional de un juez. Entonces, primeramente tendremos que decirle que ubique a cada funcionario en su real dimensión. No, él es un juez, tiene el poder para ejercer e imponer su decisión. Pero dado que estamos hablando de una institución fundamental del Estado, ¿no? No estamos hablando pues de, no sé, de COPI, un organismo regulador, no, el Ministerio Público. Exactamente. O sea, la Fiscalía de la Nación, nada menos. ¿Existe alguna instancia en el Poder Judicial que diga, oye, juez Torres Tasso, has metido la pata hasta los corvejones, has emitido una resolución que ha abierto el caos y la anarquía en una institución fundamental como el Ministerio Público? Enmienda tu torpeza. ¿Existe eso? No. Yo creo que el mismo juez va a tener que hacer los ajustes a su decisión que ha tomado, que es la correcta, pero los ajustes a la forma como está ejecutando su decisión. Los ajustes a la forma como está ejecutando. Y cómo está redactada. Ya. Porque esa apertura, esa línea de apertura que al final le
devuelve a la Junta Nacional de Justicia que regrese a Adelia Espinosa cuando él está ordenando. Exactamente. Entonces, si él está ordenando, ¿por qué le delega a la Junta Nacional de Justicia, que como usted dice es un órgano administrativo? Y es una parte en esta historia, en ese proceso de amparo. Es la parte demandada versus la demandante. Sí. Frente a estas dos partes, si yo tengo algo que resolver y decidir y veo que esto va a ser un tema lesivo, yo, juez, ordeno que esta discusión se suspenda. Y solamente comunico a la Junta que estoy suspendiendo tu decisión, comunico a ti, demandante, que vas a regresar, comunico a la Junta de Fiscales Supremos de que ya Tomás Saladino terminó su caducidad porque estoy ordenando su retorno. Es solamente comunicar, nada más. Yo no puedo exigirle a la Junta que me saque una resolución, que no sé lo que está colocando ahí, ¿no? Entonces, hay que hacer los ajustes a la forma como se ejecuta el mandato que él ha tomado, que me parece correcto, suspender los efectos de esa O sea, suspensión. entonces la única salida a este embrollo, por llamarlo de alguna forma, elegantemente, es que el juez enmiende esta resolución. Bueno, yo le diría haga unos ajustes a la forma como él va a ejecutar su decisión. Ya. Que enmiende, Que él que vea corrija. cómo hace esos ajustes a su decisión, ¿no? Ahora, ¿en qué tiempo debe hacerlo? Debe hacerlo ya. Bueno, eso sí debe hacerlo pronto porque estamos ante un plazo que va Sí. corriendo. Son 6 meses, no sé cuántos meses habrá corrido desde la afectación de ese derecho. Porque, a ver, cualquier decisión que tome Tomás Saladino Gálvez va a ser una decisión espuria, inconstitucional, después de esta resolución. Claro, lo ideal hubiera sido también que comunique a la Junta de Fiscales Supremos que yo soy juez, estoy ordenando la suspensión de ese acto y como ustedes han nombrado a Ladino fruto de la suspensión de ese acto, le comunico que esos efectos están suspendidos. ¿Para qué? Para que a partir de ahora todas las decisiones que tome ya sean decisiones ilegítimas porque están tomadas luego que yo les estoy comunicando que la señora Adelia Espinosa va a retornar al cargo. Ya, pero ¿qué pasa si el lado oscuro de la fuerza decide que se quede Tomás Saladino Gálvez y nos zurramos en esta resolución judicial del juez Torres Tazo, que les ha dado, porque les ha dado un ancla para interpretar las cosas a su antojo? ¿Qué pasa si se queda Tomás Saladino Gálvez? Solamente será la actividad judicial, la intervención de los jueces, los que podrán poner orden y autoridad en esta discusión. Para eso está constituido, así está constituido el sistema judicial. Solamente los jueces del Poder Judicial son los que van a responder, van a poner orden, van a poner fuerza en las decisiones y en las ejecuciones que se señalen. La discusión terminará siempre judicializada. Cambio de tema, antes de terminar esta conversación. Acaba de cumplirse el primer mes del presidente José Gerí. Su balance. Pésimo, porque no quisiera Pésimo, que... pésimo. 2 veces pésimo. Porque no quisiera que sea pésimo, porque como ciudadana quisiera que el bienestar en mi país sea mejor. Pero acá hay dos situaciones. Decía, bueno, tiene un buen efecto marquetero de mi posición de Bueno, aparecer. comparado con Dina Boluarte, doctora Ledesma, evidentemente. cualquiera. Bueno, pero saludo su capacidad marquetera. Ya. De mi foto de violín, ahora ya aparezco con mi foto de mangas rebangadas, ¿no? Entonces, ese cambio de figurita ya es bastante. Claro, ya el cambio de figuritas es bastante, ¿no? Ya no me asocian al violín, sino siempre el grupo de mujeres sí le va a seguir asociando, pero le digo, ahora ya aparezco con mangas remangadas, ahora soy la nueva versión de Bukele, ¿no? Entonces, Bukele 2.0. Claro, y aunque esa versión no me dé efecto en la realidad para combatir la criminalidad, como va a ser, entonces ese solo hecho ya he ganado en mi figura como... En su imagen. Es su imagen, ¿no? Ahora, pero veamos,
Yo considero que esto es un tema meramente farandulero que se está construyendo y está jugando con las expectativas de los ciudadanos. Y yo les pido a tus oyentes, seguidores, que vean lo siguiente. Primero, Salvador no es lo mismo que Perú. Salvador es un pequeño país chiquito, es el más pequeño de toda la región, que es casi como el Callao, de tamaño y de población. Y no es lo mismo, pues, controlar la criminalidad en un país pequeño frente a un país como el que nosotros tenemos, que dicen las estadísticas que es 61 veces más el Perú que El Salvador. No es lo mismo controlar un monstruo pequeño que un gran megamonstruo que es nuestro país. Sí. Primera diferencia. Segunda diferencia, Salvador tenía la capacidad económica para haberse construido una cárcel como las que ha colocado a todos estos detenidos que los ha llevado Bukele, ¿no? Acá, ¿qué cárcel tenemos, modelo tipo Salvador, para meter a toda la criminalidad? No tenemos cárceles. Encima, Encima están hacinadas. Exactamente. Y Bukele encima tiene la posibilidad de un marco jurídico que le ha permitido, aún levantando garantías, aún con procedimientos cuestionables, detener a estas personas. En cambio, acá en el país es todo lo contrario. Tenemos un marco jurídico que más bien apoya a los delincuentes. Sí. El marco jurídico es pro criminalidad. Entonces, mira, tienes un modelo de un país pequeño, con menos habitantes que nosotros. Ellos tienen cárceles, nosotros no tenemos. Ellos tienen una legislación tan dura contra la criminalidad, nosotros tenemos una legislación buena gente con la criminalidad. Prueba de ello es lavado de activos. Yo puedo sacar todo ese dinero de la economía ilegal. ¿Y dónde coloco? Donde quieras, porque la ley no me va a tocar. La ley de lavado de activos ya es una mera pantalla nada más, ¿no? Y por último, la actitud que tienes. Bueno, creo que Bukele tenía el compromiso de poner un poco de orden. Acá somos Perú, el grupo que pertenece, que está en esta asociación de gobierno, no tiene ninguna actitud de tomar la posición de luchar contra la criminalidad. Prueba de ello es que hasta ahora hay algún cambio en la legislación. Seguimos con las mismas leyes pro crímenes y seguimos con el mismo modelo. O sea, no se ha cambiado nada. No ha tocado ni siquiera una. Exactamente. Por eso es que yo no tengo fe en esto que está haciendo. Lo único que sí le ha resultado es el plan marquetero nada más de cambiar una figura por otra. Pero en cuanto a la eficacia, no hay algo que por lo menos haya estancado. Yo no voy a pedir ya que se reduzca, pero por lo menos que se pare ya el tema de la criminalidad. No es así. Doctora Ledesma, pregunta finalísima y les ruego brevedad. Se han cumplido 5 años del asesinato de Inti Bryan y no ha pasado nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque posiblemente las instituciones judiciales, el Ministerio Público, el sistema judicial no esté respondiendo. Pero hay que recordar que estos 5 años ha sido producto ¿de qué? De que los funcionarios que se les ha imputado la comisión de delito, como fue este presidente, no me acuerdo, el que estuvo en el cargo en pocos días. ¿Cuál presidente? Manuel Merino. Manuel Merino, claro, pues, el breve. El breve, ya. Él en estos 5 años él ha gozado de esa protección del antejuicio. Y por eso es que hay una especie de paralización. Ya han pasado estos 5 años, ya terminaron su protección, ahora esperemos que se active el sistema judicial. No lo sé si van a hacer con la misma intensidad de antes, pero dada la situación en la que se vive el Ministerio Público actualmente, por eso yo no lo sé, pero lo ideal es que luego esos 5 años tienen que ser. Y eso debe ser motivo de una reforma constitucional. Acá no debe haber funcionarios que viven blindados, ¿no?, bajo este antejuicio, como por ejemplo Merino, que hay que esperar 5 años para recién someterle a alguna investigación judicial. Sí, pues. Nadie debe tener esos antejuicios. Por eso es que ojalá que algún día se cambie la Constitución. Doctora Ledesma, yo le agradezco enormemente por su presencia el día de hoy aquí en la República. De verdad que nos ha desaznado a varios sobre este tema que no es tan fácil de entender. Muchas gracias. A ustedes también y éxitos. Gracias. Fue la doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Pausa y regresamos para hablar sobre censura de libros en el Perú. No se apaga.
entre sombras, la verdad respira, se esconde, espera, se filtra por las grietas del poder. No hay silencio que dure para siempre, ni mentira que no deje rastro. Las voces se apagan, pero los ecos persisten. Continuamos con la parte final de La Verdad a Fondo. Vamos a volver sobre el tema de esta ridícula sanción de Indecopi al Colegio Roosevelt, donde han censurado 21 libros. 21 libros. Nuestro invitado de esta segunda parte es José Carlos Benavides. Él es literato, participa en 2 podcasts, es un crack. José Carlos, bienvenido. Un gusto, Pedro. Un gusto con la gente acá de la República y bueno, sí, pues... Déjame hacerle la intro. El día de hoy, en el Pasquín de la Caverna, en el Pasquín de Altamira, Expreso, aparece una columna de el congresista Alejandro Muñante, ¿no? Una columna que se llama Ley y Orden, donde dice, obviamente defendiendo la sanción de Indecopi, señala: esta sanción marca un precedente importante en la defensa del derecho de los padres a participar activamente en la educación de sus hijos. Defiende la censura, pero al mango. A nivel educativo y en todas las esferas se intenta reemplazar la biología, la ciencia y la verdad por ideologías anticientíficas e inmorales. José Carlos se cae de risa, pero este señor lo dice en serio. El mensaje es contundente. 2 puntos, dice Muñante. En el Perú, la protección de los niños está por encima de cualquier agenda ideológica. Lo ocurrido en el Colegio Roosevelt, remata, demuestra que ni el prestigio ni la infraestructura del Roosevelt, que es uno de los colegios más importantes del país, garantizan una educación exenta de wokismo. Wokismo. Y que la educación de nuestros hijos no puede ser impartida al antojo de los lobbies que buscan normalizar la hipersexualización infantil. Yo apuesto un chifa en Madame Toussaint, si quieren, de que Alejandro Muñante no ha leído ninguno de los 21 libros censurados por Indecopi. Lo ocurrido en el Colegio Roosevelt demuestra que ni el prestigio ni la infraestructura garantizan una educación exenta de wokismo y que la educación de nuestros hijos no puede ser impartida al antojo de los lobbies que buscan normalizar la hipersexualización infantil bajo el eufemismo de la diversidad. ¡Qué bestia! Por Dios. José Carlos, tus comentarios. Tus comentarios. Bueno, hay bastante tela por cortar, la verdad, pero... Todo un mantel acá. En realidad es un arroz con mango, se nota claramente que hay una instrumentalización dentro de la denuncia, dentro del proceso, obviamente para sus intereses partidarios, sus intereses ideológicos. Claro, les interesa que no lean un cómic en donde hablan sobre el despertar sexual, ¿no? Porque no les conviene que la gente piense, no les conviene que los niños piensen. O sea, si bien es cierto, vivimos en un mundo que tiene cierta batalla contra, no las pantallas en sí, pero sí por estar pegados a la pantalla y los niños no pueden leer. Entonces, o sea, es todo un arroz con mango que eventualmente, como la columna dice, lo que busca simplemente es partir algo, ¿no? Simplemente decir... Y lo muestran con un colegio que quizás es el más caro y el más poderoso, vamos a decirlo así, dentro del mercado, para decir, nadie puede estar
por encima de nosotros, ¿no? Como nosotros hemos hecho agachar la cabeza a un colegio como el Roosevelt, ¿no? Totalmente desvirtuando. Además desde un grupo político que está participando en las próximas elecciones, Claro, que es el de totalmente. Fiorella Molinelli, También. ¿no? Que ya claramente con esta intervención a través de Indecopi para censurar libros, ya tú dices, oye, esta derecha ultraconservadora y medieval, o sea, se multiplica. Son gremlins. En eso estaba pensando. Les echas en eso estaba les pensando, echas agua y ¡pum! Como gremlins. Pero es que es el punto de las ideas. Bueno, juegan con el miedo y el miedo obviamente te retrae y tú dices, no, mejor no, porque ¿qué pasa que si es cierto? ¿Qué pasa que si ya la duda, dar ese centímetro de duda en un país en donde la desigualdad y la precariedad es tan grande que no te permite inclusive, digamos, entender en la real dimensión esto que uno dice, ah, sí, censuraron. No, o sea, esto te va a abrir puertas para otras cosas, obviamente, ¿no? Ahora, esto es una instrumentalización política que también te abre paso a más cosas y a más. Es como una caja de Rubik que va abriéndose y se va multiplicando y se puede utilizar para todas las... Por lo mismo que no había antecedentes, terminas teniendo ahora ya uno en donde dices, ok, yo puedo entrar y decir que sí, que no. Sí, y porque, decir, ahora, es verdad lo que dice Muñante, que este es un precedente Sí, totalmente. histórico. Totalmente, O sea, o sea, pero no para bien, o sea, a ver, para mal. y obviamente ahora también habría que de alguna otra manera abrir y ver que hay libros malos. O sea, malos en el sentido de que están mal escritos. Sí, claro, ¿No? bueno, y ahí tú decís si los lees Por o eso, no. por eso O digo, sea, o sea, ahí está el punto de que esto termina siendo una moneda al aire que obviamente ellos van a saber capitalizar. o sea, si tú pones en la librería del Roosevelt, no sé, Mi lucha de Hitler, o sea, lo vas a prohibir porque es un libro antisemita. O sea, digo, Depende, ¿no? O sea, yo ahí creería que... Porque también hay que ver si hay un acompañamiento de la lectura. O sea, ¿por qué estuvo censurado Mi lucha? en la Alemania posguerra. Por eso. O sea, estuvo Sí. censurado, tuvo su esto. ¿Por qué? Porque la gente decía... Porque además las políticas Claro, pero alemanas... yo, por ejemplo, lo cito porque se me vino a la cabeza porque yo en este momento lo estoy leyendo. Claro. Porque en este contexto global, Ujú. donde hay una xenofobia, ¿no? O sea, no voy a hablar de antisemitismo, porque ahora lo que hay es más bien una cosa inversa del sionismo contra los Contra los palestinos, por palestinos. ejemplo. Pero es lo mismo. Sí, claro. Es lo mismo. O sea, la enfermedad es exactamente la misma. Entonces, estoy leyendo Mi lucha porque quiero tratar de comprender esta cosa xenofóbica Claro. que por alguna razón anida inspira y moviliza el racismo, la xenofobia, el terror, el odio hacia los migrantes, El odio al otro, en realidad. el odio al otro, O sea, el odio al otro. Que es parte de esta contraofensiva neoreaccionaria de la derecha, Sí. que escudándose, se perdieron los valores de Occidente, y uno pregunta, ¿cuáles son los valores de Occidente? O sea, los valores de Occidente son los que también generaron infinidad de masacres, generaron infinidad de genocidios. No, y acá en el Perú también no estamos libres de eso. O sea, es este odio, vamos a decirlo Es- con es sus odio, letras, es odio, a los es odio. venezolanos, ¿no? Porque son venezolanos. O sea, por Dios. Pero es que ese es, yo también, o sea, si lo vemos un poco o intentamos verlo en la real dimensión, esto, lo que vemos acá es simplemente un reflejo de lo que se ve en grande también. O sea, hay que empezar a leer también de que lo que no es un sujeto aislado, no es un caso aislado, es algo que se está yendo y se está saliendo de las manos y estamos yendo a un colapso social en general, generalizado ya. Ahora, yo siempre digo que en son de broma, pero puede ser que sea broma o no, que todo lo que viene de fuera, ya sea Estados Unidos, Europa, cuando viene o cruza el Atlántico, muta, cambia ¿A qué? a algo, no se sabe qué. O sea, la latinoamericanidad Sí. es
por espíritu diferente a casi todo el mundo. Sí. Entonces, es como que si tú traes, por ejemplo, qué sé yo, esta defensa de los valores de Occidente, cuando cruza el Atlántico, muta en algo mucho peor. Y cuando llega a Perú, muta doblemente Sí. y ya deja de ser solo un gremlin, sino simplemente es algo más radioactivo, que empieza a querer, así como los virus zombies, empieza a propagarse. ¿Por qué crees que las ficciones zombies Sí. en su momento Me encanta, tuvieron me encanta. en su momento tuvieron un gran auge y ahora están volviendo? Ya ni siquiera como la idea de infección solamente, sino también de una idea de formar una mente colmena. Yo siempre, esto es una reflexión mía, ¿no? La mente colmena es lo que, y si tú lees los monstruos o la literatura de terror, horror, y el zombie sobre todo como un proceso y producto realmente moderno, porque empezó con Carpenter, ¿no? Que claro, toma los zombies vudú y todo lo demás, pero los reelabora. Y la imagen del zombie moderno la tenemos a partir de esa película. Después ya viene Walking Dead, viene 28... Es Carpenter, ¿no es ¿cómo se llama el otro? Carpenter con La Noche de los Muertos La Vivientes. Noche de los Muertos. Ese es Es Carpenter. Carpenter. Ah, ya. Entonces, eso antes... Buena película. Totalmente. Hay una lectura de cómo el capital, como sistema de desigualdad y que busca esta desigualdad y busca romper esta sociedad, empieza con los zombies. Solo que ahora ya son zombies que se organizan. Antes, en los 80, la ciencia ficción tenía una idea de la mente colmena. Fue sacada de lado y hoy The Last of Us, la serie, por Sí, ejemplo, sí, que en esa también estaba pensando que cambia, por tu ejemplo. ellos cambian la figura del Cordyceps del juego y Sí. lo ponen como una mente colmena. ¿Por qué? Es un síntoma. ¿Por qué? Porque está en la derecha, o bueno, vamos a decir, los virus empiezan a organizarse y empiezan a tener una mente, una sola idea. Tú sabes que la mente colmena, tú mandas a la mente colmena y todos los demás desaparecen. Ya, es así. Esa figura es diferente a lo que quizás uno podría proponer como alternativa, que es el micelio, que también es de los hongos. ¿El? Micelio. El micelio es Sí. la formación de raíces rizomáticas del hongo por A su abajo. madre, este chico es un genio. Entonces, hoy en la derecha está comportándose como una mente colmena. Empieza a generar discursos que se van repitiendo. Tienes a Laje, tienes a Márquez, tienes y esa terminología, digamos, que que el wokismo. claro, no le explica a Muñante qué es el wokismo. Es que de él no verdad. está hablando para la gente, él está hablando para los suyos. Y los suyos muy probablemente simplemente repiten como ¿Qué cosa es el esta wokismo. cosa woke? El wokismo, entre comillas, debería ser todo esto progre, todo esto que busca, entre comillas, que ideologizar a los niños, que busca que sean todos ecológicos. Claro, eso es en la interpretación de ellos. Claro, es que la palabra woke viene de ellos. Sí. Bueno, es verdad. La palabra woke viene Es de verdad. ellos. Ellos cuando tú Es lees, como por decir ejemplo... caviar, pero es Claro. la versión caviar. Tú lees, por gringa. ejemplo, claro, el tema de inclusión, el Sí. tema de cambio de personaje, Sí. de raza, de por qué Sí. la sirenita ahora es negra. Sí. Ya todo eso implica, para ellos, mételo al wokismo, Sí. ¿no? La Agenda 2030, que nos van a Y meter chip. cocteleas y esto y Claro, que nos van a meter chip, que las vacunas tenían 5G y todo lo Sí. demás. Ya, todo eso lo meten y es un sancochado mental. Entonces, ellos tienen una realidad totalmente alterada. Ya no piensan por sí mismos, sino piensan a partir de, digamos, frases que se van repitiendo y se van siendo frases ya modelos, frases comodín que van a usar en cualquier cosa. Tú escucha nomás cómo habla Laje, cómo habla Márquez, cómo habla Miklos Lucas. Te juro que me aburren. Cómo hablan. Me aburren. No, pero o sea, hay al menos un clip de TikTok, ¿no? Ah, sí, pero son No, es que son densos. Son, Totalmente. Y son realmente Por intragables. ejemplo, antes de ayer estaba escuchando uno de Laje O donde sea, y no es que yo hablaba. sea intolerante, ¿eh? O sea, soy intolerante A la con la estupidez. intolerancia. Con Y la estos estupidez. son intolerantes al mango. Claro, pero por eso digo, o sea, ellos lo que están buscando es generar un refuerzo lógico, verbal, si quieres, oral, de todas sus falacias. Y Muñante, en este pasquín, ¿quién lo lee? Solamente ellos. Bueno, yo también. No, pues pero tú porque trabajas con esto y todo lo demás. Los que trabajan con esto tienen que saber. Sí. Pero en realidad eso habla para su gente. Esa es la parte fea del periodismo, que tienes que leer basura. Y ellos al final se van retroalimentando de las mismas letras, de las mismas frases. Su realidad es como, claro, acá lo vemos, el No, vaso de además agua. tú escuchas a la gente, ¿has visto lo que salió en que
O sea, dijeron en Willax. Y ya, yo digo, ¿tú ves Willax? O sea, ¿crees Willax? No, es que sí, clips nomás, es que eso clips. pasa, eso Clips pasa. Me alucina. Ahora, ya Ahora, la reacción de, o sea, aplaudir censura de libros en pleno siglo XXI, ¿no? Cuando supuestamente deberíamos haber aprendido un montón de cosas de la historia. Pero es Fahrenheit. Fahrenheit 451. Fahrenheit 4. Ya, sí, pero O sea, Fahrenheit 451 pues es una novela distópica, ¿no? ¿Y en qué vivimos? En un mundo distópico. O sea, alguna vez escuché una frase que Es decía, alguna vez escuché una frase que hoy hablar de ciencia ficción básicamente es hablar de ciencia política. Qué loco, ¿no? Y es más, hay un meme por ahí en Qué donde loco, habla, qué loco. estipula todas las novelas de ciencia ficción y más o menos en qué año deberían pasar, ¿no? Estamos creo que en la parte de The Getting Green, que es una novela distópica, y la última es Doom, ¿no? Ya. Tú lees Orwell, Un Mundo Feliz, estamos. No, Un Mundo No, Feliz no, es no, Huxley. Mundo Feliz es Huxley. Aldous Huxley. Tienes el Mundo Feliz, Orwell, 1984. pero con Huxley tienes el Soma, Claro, que es que es TikTok. Que es el TikTok, que claro, que es la droga, pero Sí, que es la la puedes droga. pasar a hacer TikTok, en donde se empiezan a difuminar Qué loco, ¿ah? el sentido de placer y aceptación por la Sí. dopamina. Sí. Tienes 1984 Orwell. con Orwell, El Gran Hermano. De nuevo TikTok, de nuevo las redes sociales. La gente no sabe que mientras más pasa en redes sociales, vende sus datos que después se transforman en dinero. ¿Me entiendes? Entonces juegan a la ignorancia, Fahrenheit 451. ¿Por qué? Porque pensar es peligroso. Porque el ejercicio abstracto... Ahí los bomberos son los que queman libros. Claro, o sea, los que deberían ser los salvadores terminan Sí. corrompiéndose y terminan jugando pues al poder. Que en realidad es lo que buscan. O sea, mientras menos sepas, mientras te atiburro con más videos, con más clips, con más cosas, no te dejo tiempo para pensar. Entonces, y en algún momento tú dices, alguien siempre ha tenido muy probablemente un mal momento con algún extranjero. Siempre. Tú vas a otro país y muy probablemente también lo vas a tener siendo Sí, tú el claro. extranjero. Pero esa experiencia hace que con todo lo que ya tienes en la cabeza, simplemente hagas el juicio absoluto de no extranjeros. Oye, volviendo al tema Roosevelt, pues esta conversación está interesantísima, dicho ese paso. Pero volviendo al tema Roosevelt, bueno, ya hace un rato aposté, digamos, de que Muñante no ha leído ninguno de los 21 libros censurados. Yo confieso que tampoco, ¿ah? O sea, Claro, para ser honestos, no he leído ninguno de los autores norteamericanos que aparecen ahí. Pero cuando me entero que una de las censuradas Toni es Morrison. Toni Morrison, la primera mujer afroamericana en ganar el Nobel de Literatura en el año 93, se gana el Pulitzer, editora de Random House, digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué estás censurando un Nobel de verdad? Bueno, Toni Morrison hace pensar, pues. O sea, Toni Morrison, tú lees la Beloved, que es una novela de terror bastante densa, tú lees la canción de Salomon. La que tú le han lees, cancelado, la que le han censurado es una que se llama Ojos Azules. Tú lees Ojos Azules, tú lees ¿Tú has ya. leído Ojos Sí, Azules? yo he leído varias de Morrison, porque, Ya. por negro, pues, ¿no? Ya que le era mi raza, güey. ¿De qué trata? Es una Ojos Azules. niña, es una niña que, bueno, sufre el abuso, pero también hay una De su idea padre. de su padre, pero también hay una idea de que a ella nadie la ve. Y también juega con esto del raseo y obviamente se llama Ojos Azules porque también busca ese ideal, digamos, de belleza que la gente ve y demás, ¿no? Entonces, que en realidad también es una novela, podría haber sido una novela de Maya Angelou. Por ejemplo, la del cántaro, el pájaro enjaulado, cómo canta el pájaro enjaulado, que también juega un poco con esa idea, porque son temas fuertes, que la comunidad afro en Estados Unidos termina por vivir en su cotidianidad, ¿no? O sea, es parte de ellos. Ahora, yo sí tengo que decir que la escritura de Toni Morrison es bastante dura, es bastante fuerte, es bastante cruel. ¿Ya? ¿No? En su crueldad radica la belleza. Ahora, yo no sé si toda la gente lo podrá aguantar, algunos los vota. Bueno, yo estudié literatura, pero yo soy librero. Yo trabajo en La Rebelde, en una librería en Barranco. Yo tengo 12 años siendo librero también. He pasado por todas las modas, por varios libros, he tenido que trabajar con Ay, nos colegios hemos también. visto. Sí. Claro. También he trabajado con colegios. Es más, yo más o menos trabajé en otro colegio con el encargado de la biblioteca de otro colegio parecido al caso Ya. del Roosevelt, ¿no? Me imagino cuál Entonces, es. por ejemplo, claro, claro, censurar a Toni Morrison uno dice, wow,
¿no? O sea, ya María, te pasaste, es pues, ¿no? fuerte, es Pero en fuerte. Estados Unidos te censuraron Mouse, de Art Spiegelman. ¿En En serio? Texas, claro. O sea, ¿Por qué? es más, una de las novelas que censuraron, de los tremendo 21... libro, Mouse. Sí, aparte es una novela gráfica. Es una novela gráfica, Que sí, pero obviamente a mí me encantan. A mí particularmente me fascina. Retrata la visión del holocausto a partir de Sí, sí. un relato familiar también, Sí. ¿no? Entonces, claro, que querían, no querían, pues es parte de este borramiento de la historia y de reescritura Qué de la alucinante. historia de ellos también. Lo que está pasando, no sé si viste, es lo de que sacaron a esta asesora del ministro del Interior por poner, pues, conflicto armado interno en vez de poner terrorismo. Ya, eso es parte de la censura, parte del borramiento, parte de la reescritura, que es un proyecto global de la derecha. O sea, la derecha va a jugar así siempre. Y lastimosamente en el Perú tiene el poder. Ahora, no hay un balance porque todo lo está cooptando. Ahí es el problema. El gran problema es que al final la infección es casi generalizada. Y obviamente lo de Roosevelt es el caso, vamos a decir, que brotó ahorita, que es una denuncia del año pasado, que recién ha estado manejándose y se ha tenido su sentencia. Pero también tenemos la censura en el Gran Teatro Nacional a Walter Humala. Tuvimos la censura de esta obra en la Católica, María Maricón. En su momento tuvimos La Cautiva también como censura. Investigación y censura, además. Claro, pero que eran como cosas esporádicas, eventuales. Ahora es como una cosa más sistemática. Porque ya entienden, eso es lo que me preocupa. Porque a mí. ya entienden de que ahorita pueden hacerlo. De que están envalentonados. Después de las elecciones municipales, en donde Lima, al menos, San Isidro, Miraflores, Barranco, ¿quién ganó? No, López Aliaga. Entonces, López Aliaga. eso te permite... Acá nos están haciendo ya. Eso te permite... Pero a veces me siento como Es en los impotencia. años 20 en Alemania, o sea, en los inicios y prolegómenos del fascismo. Es que estamos en eso. O sea, tú lees a Yu Hu, tú lees a un filósofo chino, él tiene un textito que se llama Fragmentar el futuro y tiene un par de textos en donde habla sobre los neorreaccionarios y de dónde salen los neorreaccionarios. Ahorita, la derecha... Eres un crack. La derecha, Yo cuando sea grande quiero ser como tú. la porque derecha ahorita quiero leer todo internacional eso que has leído. tiene filósofos detrás. Lo que pasó con Charlie Kirk tiene una explicación desde la filosofía. Ya. Tenemos que terminar. Así no vamos a seguir 2 horas más. Vas a regresar, ¿ah? Sí, claro, Te voy a hacer claro. regresar de todas maneras. Bueno, fue José Carlos Bustamante. Benavides. Perdón, Benavides. Benavides, lo vamos a invitar de nuevo porque de verdad que fascinante esta conversación. Tenemos que terminar porque aquí ya me están haciendo... Y nada, que tengan un bonito fin de semana y regresamos el día lunes con La Verdad a Fondo aquí en La República. Chao.